Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que nos estén viendo. Esto es Instituto de la Libertad y hoy tenemos un muy interesante debate respecto al tema del TPP-11. Nos acompañan aquí Lucas Blaset, abogado, analista político, militante de Bópoli, que ya lo hemos visto no en nuestros videos, pero en muchos otros canales de YouTube sí. Y tenemos también a Camilo Camás, ya es frecuente aquí, abogado, analista político, director de formación de CUI de Chile y militante del Partido Republicano. Chicos, tenemos aquí este temazo que es el TPP-11 que ha dado que hablar. Tenemos Camilo un contra y Lucas un pro. Si quieren darnos una opinión inicial, Lucas. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. Y sí, yo creo que está uno de los temas más interesantes, justamente el tema del TPP-11, que se ha discutido harto en Chile. Han habido hartas manifestaciones en contra, sobre todo desde la izquierda. Entonces es interesante hoy día poder debatir con Camilo, que está a mi derecha, pero en contra de este tratado, que se responde a ciertas visiones ideológicas que van a ser muy interesantes profundizarla hoy día. Así que muchas gracias por la invitación. Lucas, ¿tú Camilo, en qué postura política estás exactamente? yo me defino como un liberal, si se quiere un liberal a secas o un liberal integral, que estoy a favor del liberalismo en lo político, en lo moral y en lo económico. Eh, no sé si soy tan libertario en lo económico, lo era, lo fui, soy todo el capitalismo que se pueda, si se quiere. En términos morales, toda la libertad civil que se pueda, y en general voy siempre un paso más allá de la izquierda progresista. Parecen, me parecen para mí conservadores incluso. Y en términos políticos, que creo que es como lo que más me interesa hoy día, más que lo valórico y lo económico, a diferencia de otros momentos políticos de mi vida, me podría definir como un globalista. O sea, alguien eh, que le interesa mucho que se siga profundizando el orden internacional liberal, si se quiere, que el multilateralismo, que son las instituciones internacionales, tanto económicas a favor de los tratados de libre comercio, por un lado, como también lo que tiene que ver con instituciones políticas internacionales que vayan en el fondo profundizando en el derecho internacional por sobre políticas locales o nacionalistas, si se quiere, de alguna forma. Entonces entiendo que este liberalismo globalista tiene detractores por el lado de la izquierda antineoliberal, por los tratados de libre comercio, por las multinacionales, etcétera, que vimos mucho de la crítica anti-TPP en esa línea. Y por otro lado, entiendo que mucha derecha más nacionalista, conservadora, no le guste el liberalismo globalista, eh, por justamente porque de alguna forma limitaría la soberanía nacional o el poder de particular de un Estado-nación sobre su posibilidad de legislación en desmedro de la potencialización del derecho internacional. Eso yo creo que como que a lo que atañe a la conversación de hoy día, mis posturas serían liberales globalistas o a favor del orden internacional liberal, como muchas veces lo pone la prensa o los propios detractores de este modelo eh, jurídico internacional, ¿no? Camilo, ¿qué tenemos por tu parte? A ver, bueno, yo me defino como de derecha, un conservador a estas alturas, pero no convencional. Alguna vez simpaticé con las ideas del liberalismo clásico, pero la verdad es que ya me saturaron un poco en algunos sentidos. Y bueno, soy antiglobalista, contrario a todas estas organizaciones internacionales, partiendo de la ONU, y contrario a su intervención en la soberanía de las naciones, que ya es cada vez más descarada. Así me podría definir en breves palabras. Excelente por ambas partes. Bueno, empecemos un poco a entrar en el tema. Eh, en materia de género, encontré, buscando bastante, y también me imagino que ustedes habrán mirado,
con detalles como en el artículo 1910, el punto 6, en el que se hace referencia al fomento de la igualdad de las mujeres, de la eliminación de la discriminación en su contra y de sus intereses en el empleo. O el hecho de que hay un artículo completo dedicado a las mujeres, que es el 23.4. Se menciona en este, por ejemplo, la creación de redes de liderazgo de mujeres. Se entiende que en algunos países, incluidos en el tratado, pueden haber aún dificultades para el desarrollo económico de las mujeres. Pero ¿está Chile dentro de esos países realmente o ya hemos avanzado lo suficiente para que no sean necesarias esas medidas, Camilo? A ver, efectivamente hay países en que esto está muy al debe, que no son precisamente los países occidentales. Yo creo que en Chile este es un tema que ha avanzado bastante, por lo tanto, entrar en este tema es innecesario a mi punto de vista. Hay otro punto también en partes más generales, que es el artículo 21.2, que son las áreas de cooperación y desarrollo, que hablan de que se podrán hacer ciertas actividades de cooperación, entre ellas promover la educación, cultura y la igualdad de género. Entonces aquí ya entramos en un tema absolutamente ideológico y que va también en la misma línea que la Agenda 2030, que tiene todo un punto relativo a lo que es el género, el empoderamiento de mujeres y niñas, y todo esto que no es más que feminismo radical, escrito con otras palabras, ya que esto nunca te lo van a decir abiertamente. Siempre son lo suficientemente vagos como para que dentro de esto pueda caber cualquier cosa. Y están validando además el concepto de género. Hay que establecer desde un principio que ese es un concepto ideológico, filosófico, ya que las personas no tienen género, las personas tienen sexo. Lo que existe es el género humano con dos sexos, que es el masculino y el femenino. El resto es ideología. Voy a partir contraargumentando algunos de esos puntos. Me parece que los temas que justamente que mencionaste, Lucas, son más cercanos a una agenda de feminismo liberal que una agenda de feminismo radical. Yo, en general, en las redes he sido bastante crítico del feminismo radical, no comulgo con él, y en general me parece, siempre me he movido entre un feminismo liberal y un masculinismo, en el cual no me parece que las distinciones jurídicas entre hombres y mujeres deberían existir. De hecho, yo preferiría que al menos el género se eliminara de cualquier aparato estatal, ley o norma o reglamento, que simplemente no existiera, y ahí nos ahorraríamos un montón de debates al respecto. Por otro lado, me parece que sí, y acá hay una distinción sociológica con la postura de Camilo, que yo entiendo que existe el sexo biológico. El sexo biológico está en la mayoría de las especies, y de alguna manera es una distinción que es menester de las ciencias biológicas, ¿cierto? Pero por otra parte está el género, que quienes desarrollan este concepto, quienes defienden que no es una ideología, sino una teoría. Por ende, me parece, y la distinción que hacen es que género sería cualquier diferencia que existiera entre un hombre y una mujer que no dependa estrictamente de la biología, sino más bien de una diferencia cultural. Por poner un ejemplo, que en Occidente de los últimos décadas o siglos, los hombres usan pantalones o las mujeres usan falda, que los hombres, el color asociado, por ejemplo, a la masculinidad o a los niños, sea el azul y el rosado a la mujer, esos serían ya componentes de género. Y estos varían de cultura a cultura y no tienen que ver con la biología. Por ejemplo, hay otras culturas donde los hombres tienen otras características culturales diferentes a las occidentales y viceversa. Incluso varía de tiempo a tiempo. Creo que en algún momento de la historia los colores azules y rosados eran inversos en cuanto a las atribuciones de género que se les daba. Entonces, hay ciertas cosas, o el mismo pelo largo, pelo corto, por ejemplo. Se asocia al pelo corto, incluso uno lo ve en los monitos de los semáforos o en el Facebook cuando uno lo deja sin imágenes, que el pelo corto es más asociado a lo masculino,
y esto en Roma era así, mientras que lo salvaje, el hombre tenía el pelo largo, porque esto era una atribución de fortaleza, de salvajismo, etc. Entonces, esto varía de cultura a cultura y eso sería lo que se llamaría género. Y de alguna manera hoy día, o sea, y la primera ideología de género que veríamos en el debate moderno sería justamente las posturas conservadoras serían una especie de, de teoría de género o ideología de género. O sea, que según, no sé, el mundo conservador o el mundo que tiene a la Biblia como reglamento normativo para los distintos géneros, no sé, la mujer tiene que ser casta y pura, educada y sumisa, y el hombre tiene que ser caballeroso y valiente y no sé, un montón de otros atributos que le pueden dar el conservadurismo al género masculino y al género femenino. Eso ya sería en sí mismo una ideología de género distinta a la ideología de género liberal, o la ideología de género marxista, o la ideología de género progresista. O sea, habría una diversidad de ideologías de género, porque es una visión ideológica sobre lo que tenemos de lo que tiene que ser o no un hombre y una mujer. Entonces eso partiría como contrapunto. Y me parece que la agenda, lo que tú sostenías, que encontraste en la búsqueda dentro del TPP al respecto, me parece que es una visión liberal tratar de, uno, yo creo que el feminismo liberal de primera ola, eh, después de lo jurídico y esta transición hacia la segunda ola, lo que hizo justamente era introducir a la mujer dentro del sistema capitalista, porque estaba de alguna forma segregada de las atribuciones del capitalismo. Entonces, eh, que la mujer se sume al mundo laboral es algo particularmente capitalista, no algo que uno podría decir marxista, socialista, no algo que entra dentro del mundo capitalista. Y segundo, estos temas muchas veces las feministas radicales critican lo burgués o los problemas de las mujeres blancas o burguesas o de clase alta que les interesa estar, por ejemplo, en puestos directivos. La mayoría de las mujeres, no, de las mujeres del mundo y también de las mujeres pobres o de clase media baja, no tienen los problemas, o sea, lo que les duele día a día no tiene que ver con la posibilidad de entrar en un directorio, no, o sea, esto sería un problema eh, burgués de alguna forma. Entonces, el feminismo radical no creo que esté particularmente interesado en, por ejemplo, en las cuotas de género en cuanto a puestos directivos de empresa o altos cargos políticos. Incluso hoy día salió la noticia de que Francia fue multado por no respetar las cuotas de género en un departamento gubernamental por tener exceso de mujeres. Porque recordemos que las cuotas de género son para ambos lados. Yo estoy en contra de las cuotas de género, me parece que tampoco son tan terribles si es que son transitorias. Porque yo soy un individualista, creo que todas las personas deberíamos ser iguales, como decía al inicio de mi intervención, sin distinción de género, o sea, que todos valgamos iguales y ya me parece que es una distinción de 40% hombres, 40% mujeres, como mínimo, como máximo, me parece que atenta contra el concepto de individuo, pero no me parece particularmente grave. Ahora, creo que los países que están firmando el TPP son justamente países que están en vía de desarrollo, desarrollados, o sea que ya estarían al menos en el eje del primer mundo, que sería el Pacífico Sur y Pacífico Norte, ¿no? Japón, Canadá, Chile, Australia, qué sé yo. Entonces son países que, claro, que no son países que tienen los mismos problemas de desigualdad de género entre hombres y mujeres como lo pueden ser los países islámicos o otros países. Entiendo y comparto ese argumento de Camilo, pero igual me parece que hay todavía agendas importantes para llegar a una especie de igual libertad en cuanto a hombres y mujeres, y no solo en caso solamente hacia la mujer, me parece que también hay ciertas desventajas jurídicas y culturales hacia el hombre que deberían ser subsanadas, ojalá por la cultura, pero si no, eventualmente por la ley, especialmente cuando hay diferencias en la ley, ¿no? Camilo, ¿quieres? A ver, lo que yo podría decirte al respecto es que sí, mira, en primer lugar, hay distintas formas en las que tú puedes ser hombre o mujer. O sea, me explico. En lo que se habla de roles,
que se definen socialmente no son esenciales como para definirte como hombre o mujer. Tú puedes ser, no sé, mujer en el Medio Oriente, se tiene distintas expectativas respecto de ellas que una mujer en Occidente, pero no por ello van a dejar de ser mujeres, ya que ambas cumplen con las características necesarias para ello. Y yo hablaría de roles masculino y femenino más que roles de género. Yo no validaría bajo ninguna circunstancia ese concepto. Eso es lo que te puedo decir respecto del género. No hay que validar el concepto de género. No es Pero ya algo... que el femenino y el masculino no sería una validación del género como es propuesto al menos por sus No, defensores. sexo masculino y femenino. Es una unidad. No hay género. Es que no, los que dicen que los defensores de la teoría de género justamente dicen que masculino y femenino es el género. No, por Creo eso, que los sexo masculino y sexo femenino, no género. ya. Sobre los otros puntos. Sí, detalle. Entonces, en el caso de quienes defienden esta ideología de género, Lucas, si masculino y femenino sería para ellos el género, sexo, la definición la dejarían en hombre y mujer o macho y hembra o... Sexo masculino y sexo femenino. Hay que entender que esto del género viene por un lado de Marx con el hombre genérico y después se empieza a desarrollar por estos distintos teóricos de la escuela de Frankfurt y las feministas radicales. Tenemos a Erich Fromm, que fue uno de los primeros en hablar de que el género es como constructo social y que no hay diferencias esenciales entre hombre y mujer. Después tenemos en el ámbito de la psiquiatría al Dr. Money, que empezaba a hablar de género también dentro de ese campo psiquiátrico y medicina. Simone de Beauvoir y las feministas radicales como Judith Butler, Beatriz Preciado, fueron las que empezaron a hablar de género también como constructos sociales. Entonces es un concepto que no es científico, sino que es filosófico e ideológico. Sociológico, También puede dirían ser. algunos. Son parte, claro, son de la parte de las ciencias sociales. Y al menos yo diría que la postura liberal más aceptada no es la misma que la izquierda progresista o el feminismo radical, sino más bien porque nosotros hacemos una distinción. El liberalismo siempre ha estado levemente vinculado al tema científico y a creer que la ciencia dirime cierta postura. Entonces, justamente, estoy pensando en tipos como Richard Dawkins o Steven Pinker, ¿no? O Harari, si es que uno lo quiere como sumar a este grupo, que sí reconocen una visión materialista, neodarwinista de la realidad. Entonces, no se le quita poder a lo que la ciencia, especialmente como decía, la biología tiene que decir sobre cuestiones de diferencia de sexo biológico. O sea, hay diferencias sustanciales entre hombres y mujeres más allá de los órganos reproductivos. Ahora, estas diferencias no pueden ser normativas en cuanto es una diferencia de colectivo. Lo voy a ejemplificar. Por ejemplo, uno podría decir que las mujeres son 15 centímetros más bajas que los hombres. ¿Por qué? Porque en promedio las mujeres son más bajas que los hombres y eso es una diferencia que no tiene que ver necesariamente con atribuciones sexuales primarias, ¿no? Que no tiene que ver con los órganos sexuales reproductivos. Ahora, ¿por esto podemos decir que todas las mujeres son más bajas que los hombres? No, yo conozco un montón de mujeres que son más altas que un montón de hombres. Entonces, esta diferenciación puede ser un promedio, pero no una generalización a todos los casos. Y esto se da con cada uno de los temas que uno puede decir. O sea, hay hombres lampiños y mujeres barbudas. Son minoritarios, evidentemente, pero se pueden dar. Entonces, por eso creo que no se pueden generar una especie de normatividad en cuanto a diferencias promedio de distintos colectivos, porque siempre hay casos que escapan a la regla. Entonces uno puede simplemente decir, no sé, la selección chilena es la más baja en promedio en comparación con la selección holandesa, pero Claudio Bravo probablemente haya sido más alto que cualquiera de los otros. Entonces uno no puede decir, bueno, es que entonces los chilenos tienen que ser entre
1,70 m y 1,73 m. No, porque hay chilenos que miden 1,90 m, ¿me entendí? Entonces, nunca se puede normativizar, sí se puede utilizar como herramienta descriptiva, pero hay que entender que siempre van a haber casos, y no minoritarios, salidos de la regla. Por ejemplo, podemos asumir que el sexo biológico y el género generalmente están relacionados, ¿cierto? O sea, encontramos que la mayoría de las mujeres o hembras de la especie humana entran dentro de la categoría de género femenino. En cualquier cultura, en la mayoría de las culturas humanas hay diferenciación entre estos puntos. Pero no se puede desconocer, incluso a nivel científico, biológico, que hay personas que no. Por ejemplo, las personas trans, muchos estudios neurocientíficos han determinado que el cerebro de una mujer trans es más parecido al cerebro de una mujer cisgénero que el de un hombre cisgénero. Entonces, estas diferencias ya no serían meramente culturales, sino que tendrían un sustento biológico, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, ojo con eso, cuidado con eso. Que todas esas cosas del cerebro y eso están solamente en etapa de hipótesis. Todavía no han sido 100% demostradas. Yo estuve una vez en una charla que dieron unos psicólogos que era relativo a todo este tema del género y sus distintas causales. Y hay muchísimos factores, además de este desarrollo cerebral que dices tú, que pueden influir en esta identidad sexual. Y todas estas teorías que van desde el ambiente, desde el desarrollo cerebral, desde producción y captación hormonal, todas estas teorías y todo esto está en hipótesis. Todavía no se ha demostrado que ellas sean determinantes, sino que muchas de ellas pueden concurrir ya sea en forma individual o combinadas con algunas más, otras menos, en estas circunstancias. Y cuando tú hablas ya de cisgénero y todo eso, estás entrando en categorías ideológicas. O sea, uno no es cisgénero o transgénero, sino que uno es hombre o mujer. Yo soy hombre y punto, sin ningún apellido. Lucas y Lucas son ustedes hombres también, no es que se autoperciban como hombres. O sea, claro, no nos vengan a encasillar en esas definiciones que vienen de este otro lado. Y en cuanto a estas otras características secundarias de las que tú me hablabas de ser más alto, más bajo, etcétera, no son características esenciales y determinantes que te vayan a determinar que tú puedas ser hombre o mujer. Es que en ese caso, ninguno de estos grupos, ninguna de estas características lo podrían ser sustancialmente. Por ejemplo, ya que existen de forma natural personas hermafroditas, ya eliminarían, por ejemplo, una postura binaria con respecto a hombre, macho, mujer, mujer, hembra, ¿no? Entonces, es difícil de terminar con una sola categoría al respecto. Y cuando dices como no usar el lenguaje o categoría de personas que piensan diferente a ti, sería complicado establecer diálogos de alguna manera interideológicos si es que uno no entiende al menos las categorías de los otros grupos que piensan distinto a uno. O sea, si es que alguien me dice, yo digo, mira, no sé qué es cisgénero, y alguien me dice, mira, cisgénero son las personas que su sexo biológico y su expresión de género son la misma. Ah, ya entiendo, perfecto, puedo entender la diferencia y uno puede luego de eso hablar y entender el lenguaje de personas que no piensan exactamente igual a ti. O sea, por ejemplo, yo entiendo el concepto de pagano. Los paganos es una categoría que desarrolló el mundo cristiano católico y llaman pagano a los grupos religiosos que no son los propios, ¿no? Y yo entiendo si alguien me dice pagano, Sí. ¿qué sería un pagano? Sin necesidad de que yo crea que el mundo se divide entre paganos y cristianos, ¿me entendí? Entonces, uno puede entender las categorías. Entiendo perfectamente las categorías. De hecho, de acuerdo con las categorías que estabas hablando ahí, el cisgénero no es el que coincide su sexo biológico con su expresión de género, sino que es el que coincide su sexo biológico con su identidad de género. Pero el tema es que yo no valido esas categorías. No, claro. Uno puede
y ahí aparte dentro de lo que uno pueda comprender o entender o aceptar como otras fórmulas de pensamiento. Por ejemplo, no sé, pues si uno cuando habla de clases, eh, no sé, la clase alta o la aristocracia, la burguesía o no sé, el proletariado, yo la verdad es que tampoco es que valido la construcción sociológica de la sociedad o la visión sociológica de un grupo humano como por clase. Pero entiendo cuando un marxista me habla de clases sociales, entiendo su lenguaje y puedo comprenderlo a pesar de que no la comparto. Y yo creo que hablar en ese lenguaje no tiene que ver tanto con validar ideológicamente la tesis del contrincante, no. Pero bueno, es una meta conversación y sigámosle para adelante con... ¿Qué otro punto tenéis, Lucas? Sí, quiero... Quería hacer una acotación que me quedó pendiente respecto a lo que me nombrabas de los hermafroditas. Esto es nada más que una anomalía genética que se sale de lo que es la regla general. Pero los ojos azules también. Pero los ojos azules no te definen como hombre o como mujer. Pero te pueden definir como persona de ojos azules o según ciertos criterios raciales que estuvieron en algún momento vinculados jurídicamente, por ejemplo, en la Alemania nazi, te podía vincular tener los ojos azules a una categoría en particular o no. Entonces, bueno, y hasta el día de hoy, ¿qué es que alguien sea blanco o que alguien sea afrodescendiente o alguien sea, no sé, asiático descendiente o asiático, como queráis ponerle en otras categorías más racistas como amarillos, negros, blancos? O sea, igual son categorías que son un degradé y que en algún momento alguien las pone, por ejemplo, en Estados Unidos es parte de la ley. O sea, te ponen dentro de categorías, cuando, no sé, en migración, ¿no? Te ponen en categoría, usted es latino, usted, no sé, es blanco, usted, y lo hacen en la encuesta, en los censos. Entonces, de alguna manera, son categorías que podrían ser eventualmente anomalías, mutaciones, o sea, y no me parece por eso menos relevante a nivel ni sociológico, y para otros que no soy yo porque no he sido legislador de esos lugares, jurídicamente. Pero es que no puedes confundir las razas, que existen distintas razas de seres humanos, y tú los vas clasificando para efectos demográficos y llevar un catastro o lo que sea cuando es migración o un conteo de la población y distintas características con ser hombre o mujer. El ser humano se divide en hombre y mujer y seas de la raza que seas, vas a ser hombre o mujer y eso va a determinar cómo eres, porque los hombres y mujeres somos diferentes biológicamente y eso nos hace ser diferentes en cuanto a personalidad, gustos, distintos tipos de, no habilidades, pero afinidades. Pero no tiene por qué ser algo peyorativo, son solamente diferencias. Pero un identitario te podría decir exactamente lo mismo, pero al revés. Me da lo mismo si eres niño, adulto, mujer, hombre, lo importante es que hay blancos y hay negros y ellos son diferentes a nivel biológico y tienen gusto, no sé, a uno les gustará la música y el jazz y otro y correr y a otro les gustará, no sé, son buenos para el ping pong y les gustan las matemáticas, porque en este tipo de, como diría un identitario, y que hay diferencias biológicas entre personas de una raza u otra, de una etnia u otra. Entonces, el argumento del género sirve también para el argumento étnico, perfectamente hablando. Desde la perspectiva liberal, individualista, epistemológica, si se quiere, no deberían haber diferencias o categorizaciones, al menos normativas y encasilladoras a un nivel que tú no puedas escapar a esa categoría, ni entre hombres, ni entre mujeres, ni ninguna etnia, sino que somos todos individuos y nuestra expresión étnica o de género o lo que sea es una parte que puede ser mayoritaria o minoritaria según cómo tú quieras identificarte o la importancia que le des a eso, pero no es más importante que ser punk, gótico, no sé, conservador o progresista, ¿me entendés? O sea, son categorías humanas o que los marxistas digan, da lo mismo el género, da lo mismo la etnia, lo único importante es los proletarios versus los burgueses o los capitalistas. Son categorías que para un liberal no necesariamente son definitorias,
pero para un identitario, para una feminista o para un marxista, son categorías de análisis que para ellos son más importantes que para el otro grupo. No sé si ahí los cristianos tendrán categorías también, si eres un ateo, o si eres pagano, o si eres protestante, o si eres ortodoxo, etcétera. Tendrán categorías que para ellos son más importantes, sustanciales, pero que para el liberalismo no pueden ser impuestas desde ningún régimen colectivo, autoritario, estatal, o como se quiera poner, ¿no? A ver, en primer lugar, todos somos seres humanos en ese caso. No hay que confundir aspectos que son culturales, como que te guste determinado tipo de música o que realices tal o cual actividad, que son cosas culturales que vienen del lugar donde tú vienes y son desarrolladas culturalmente por esa etnia o raza porque se desarrolló eso en aquel lugar. No va desarrollado o sea, no va vinculado como un elemento esencial al grupo racial o si eres hombre o eres mujer. Pero, por ejemplo, hay cosas de las que tú no puedes escapar. Si tú eres hombre, no vas a poder escapar de ser hombre. Si eres mujer, no vas a poder escapar de ser mujer. Si vienes de un grupo racial asiático, vas a seguir siendo asiático, pero somos todos personas iguales ante la ley, no mediante la ley. Bueno, eso es una postura bastante liberal en general. Dos detalles. El primero es que el concepto de hermafrodita para el ser humano realmente, aunque hay algunos casos médicos a los que se les denomina pseudohermafroditismo, justamente se les llama así por el hecho de que el hermafroditismo no se da en el ser humano, ya que esto incluiría que ese individuo puede desarrollar plenamente las características de ambos sexos. O sea, podría tanto inseminar a una hembra como ser inseminado y dar a luz y dar el pecho. Por lo que el concepto hermafrodita no es el más adecuado. Para ese caso creo que se utiliza intersexual o, como digo, pseudohermafroditismo para algunos casos especiales, que ahí ya hay una variedad, la verdad es que gigantesca, de casos o tipos de pseudohermafroditismo. Y el otro detalle es que entre razas sí existe una diferencia biológica, razón por la que sí vale la pena clasificar, en cierto modo. No sé si a nivel estatal, pero sí a nivel médico. Los negros, por ejemplo, tienen más probabilidades de padecer ciertas enfermedades de la piel o del sistema inmune. Entonces, sí que no somos simplemente individuos. Es una observación mía más que nada para aclarar detallitos. No sé si alguien quiere agregar algo a eso. No, yo concuerdo con lo que comentas tú. Sí, yo creo que el problema de las etnias, que es interesante analizarlo, eh, es que hay un degradé. Siempre uno no puede, excepto que no hubiese habido mestizaje y se armen en algún momento especies diferentes, la especie humana es una especie de degradé étnico, cultural. Y uno puede decir, bueno, no sé, pues evidentemente en el Congo son probablemente étnicamente más negros o africanos que en Suiza, ¿me entendí? Pero luego de cierto mestizaje o de ciertas culturas que se interconectan, eh, yo no habrían problemas para categorizar en binarios o en grupos taxonómicos, porque uno puede, insisto, el mismo ejemplo cuando decíamos que los hombres son más altos que las mujeres, eso en promedio, pero no es en todos los casos, y ese es el gran problema de categorizar en distintos grupos por clase social o por etnia, o incluso por género, que quizá uno podría considerar el punto que es un poquito más claro, pero claro, como pueden haber intersexuales y hermafroditismo, etcétera. El gran problema con eso es que cualquier definición dura va a tener grados de arbitrariedad, ¿cierto? Entonces ahí yo creo que habría un problema epistemológico, si se quiere, con el asunto.
Bien, quiero pasar un poco a la cuestión indígena, que encontré ahí algunos detallitos también. Respecto a esto, en el artículo 20.13, sobre comercio y biodiversidad, se establece que las partes reconocen la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento y las prácticas de las comunidades indígenas que entrañen estilos tradicionales de vida que contribuyan a la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. Para el caso de Chile, la comunidad más grande y conocida es la mapuche. ¿Podría esto, por ejemplo, impedir de forma definitiva el establecimiento de complejos industriales en las zonas con población indígena, conociendo que ya es conflictiva cualquier intervención en estos espacios? Lucas, si quieres partir tú. Me parece que no es tan distinto a los tratados internacionales que hay sobre pueblos indígenas vigentes. Lo mismo con las políticas públicas que han ido adquiriendo el Estado de Chile con respecto a grupos minoritarios, grupos autóctonos. Eh, Así que no creo que sea particularmente grave. Yo creo que es un tema en general sensible para la población chilena y que tiende a generar harta división. Yo tengo una postura al respecto que no se separa tanto de la anterior. Yo no creo que deberían existir eh, diferencias culturales legales entre grupos étnicos. eh, por ende, pero sí, quizá una solución podría ser desarrollar mayor autonomía. Eh, no sé si como en España, pero no me molesta particularmente siempre y cuando no se dé independentismos. Me parece que avanzase un federalismo que si por ABC motivo tiene cierto alineamiento etnicista, porque etnia no solamente es lo componente se diferencia de raza, que es meramente biológico en la teoría, con que la etnicidad cuenta con elementos culturales, y acá se puede hacer un símil a la diferencia entre sexo y género, ¿no? Entonces, en el caso de la etnia sí habrían elementos culturales que, que podrían diferenciar a zonas autonómicas de otras. Yo no haría una diferencia jurídica entre grupos étnicos o zonas autonómicas que no se estén dando a todos por igual, o sea, que haya un federalismo, que sea una política pública a nivel estatal, como forma de solución al conflicto mapuche, siempre y cuando no se den independentismos que hagan salir a una zona de Chile, ¿no? O sea, como Estado central, si se quiere, justamente por el riesgo de que me parece que el mundo tiene que avanzar más hacia la integración y no hacia la separación o deconstrucción, si se quiere, a nivel político geográfico. Eso va a partir. A ver, lo que yo puedo decir al respecto, bueno, dice que se comprometen a respetar, preservar y mantener el conocimiento y prácticas de comunidades indígenas. Bueno, en primer lugar, toda persona merece ser respetada como tal, pero en cuanto a preservar y mantener el conocimiento y prácticas, bueno, esto va a depender también de quienes estén interesados en mantener y preservar estas prácticas y cuál es la utilidad que ellas aportan, ya que toda práctica y conocimiento no es necesariamente valioso per se solo por el hecho de existir. Hay que ver cuál es el aporte que realmente hace el mantenerlo y respetarlo. O sea, si ellos desean vivir su estilo de vida y su conocimiento y sus prácticas ancestrales y todo, no hay por qué impedírselo necesariamente, pero establecer por legislación, por ordenamiento jurídico, que ello tenga que respetarse per se, no estoy de acuerdo. Esto es algo que ocurre históricamente, lo ha comentado
el historiador Sergio Villalobos en su momento, que no necesariamente toda práctica y cultura es valiosa solamente por el hecho de existir, y que es parte de la historia que muchas desaparecen, se pierden, se mezclan con otras, etcétera, que es parte de la cultura dominante ir absorbiendo a la cultura menor. Y por otro lado, respecto a lo que es mayor autonomía, tampoco me parece apropiado. El Estado de Chile es uno solo y empezar a otorgar autonomías parciales va a terminar fragmentando todo lo que es el Estado de Chile, que es de carácter unitario, y estas autonomías parten limitadas, pero posteriormente se van exigiendo y se va a ir exigiendo un mayor tipo de autonomía que pueda llevar incluso a una especie de autonomía radical o independencia. Hay que ver que detrás de estos grupos supuestamente indígenas hay intereses políticos de por medio, que es el indigenismo, y está la izquierda más radical detrás de ellos, está el comunismo, está, etcétera. Hay gente que ni siquiera es mapuche dentro de estos grupos. Y ellos utilizan esta causa, que son un grupo muy minoritario, ya que la gran mayoría vive de manera pacífica, se ha integrado a lo que es el país de Chile y no ha habido mayor problema, se desempeñan en todos los ámbitos de la sociedad, hay profesionales, hay políticos, hay de todo, o sea, no ha habido una segregación propiamente tal, ha sido un sistema paulatino, pero ya están cada vez más integrados. El mapudungún es un idioma que habla muy poca gente hoy en día, entonces preservar artificialmente un conocimiento o cultura no me parece que deba hacerse. Estoy de acuerdo con la primera parte de la tesis, en todo caso. Pero claro, yo sí sigo la tradición más liberal, que en general estuvo muy aliada al federalismo originario de la parte eh, de ensayos constitucionales que tuvo Chile en la década del 20 de 1800, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, me parece que, que yo creo que hay que, o sea, entiendo que Chile hoy día es un estado unitario, pero me parece que hay que tratar de ir retrocediendo en ese centralismo que muchas veces tienen a las regiones empobrecidas, eh, versus Santiago, que es particularmente concentrada la población chilena. Entiendo que nuestra geografía es particular, pero creo que se pueden hacer esfuerzos en esa línea. Y claro, yo estoy de acuerdo en la tesis de que las culturas no son valiosas por sí mismos, por ser parte de las culturas. Ahora, justamente después de un exceso del occidente liberal, y ahí asumo el mea culpa en el fondo por el liberalismo del siglo XIX y XX, que fueron particularmente buenos para absorber a otras culturas a través del imperialismo occidental, que la misma evolución de este occidente, que se enriqueció cultural y materialmente gracias al capitalismo, a la industrialización, llegamos a las conclusiones filosóficas y éticas de que ojalá no desaparezcan más culturas, al menos por el uso de la fuerza. Sin embargo, me parece que, y acá es donde yo soy más individualista que multiculturalista, ¿qué pasa si es que ya se da una zona autonómica mapuche, que quiere mantener sus tradiciones, sus ritos, y eventualmente nace una niña mapuche que eventualmente dice, oye, ¿sabes qué? Bacán, mamá, papá, que ustedes tengan esta tradición y que les guste, no sé, de seguir cualquiera de estos ritos legendarios y parte de la cultura profunda, pero ¿qué pasa si es que una de ellas dice, yo no quiero irme a estudiar a Santiago, tecnología, y la verdad es que me gustan más los realities que veo en la tele que la cultura de mi abuela Machi? No puede estar ese individuo obligado a seguir una cultura por la mera tradición. Entonces, ahí es donde yo creo que esta superestructura liberal, de alguna manera que para mí es anterior al Estado,
tiene que facilitar a cualquier individuo la posibilidad de desarrollarse autonómicamente por sobre esta supuesta autonomía microcolectiva, si se quiere llamar de alguna forma. O sea, que al final la autonomía individual está por sobre esta autonomía comunitaria, aunque sea una comuna muy pequeña, como sea una familia, o como sea un pueblo, o una ciudad que siga ciertas tradiciones culturales. Me parece que la autonomía del individuo, especialmente, y el tema donde más complicado es con los niños, y hay un debate filosófico típico, ¿cierto? Con los Amish, por ejemplo, que los sacaban del colegio a, no sé, en octavo básico, porque ya habían aprendido todo lo que tenían que aprender y después aprendían solo cosas modernas y liberales y libertinas que no tenían, como la teoría de la evolución, por ejemplo, que no tenían nada que ver con saber sumar, restar o hablar bien o saber redactar, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿hasta qué punto? Yo creo que lo que sí tiene que hacer la sociedad, y esto es para todo el mundo, o sea, y ahí yo sí me pongo, por ejemplo, intervencionista a nivel militar con países como Venezuela o Irán o Corea del Norte o cualquier dictadura, sea izquierda, derecha, de lo que sea, que atente contra los derechos individuales de un sujeto a determinarse. Y por ende, más que, y acá yo creo que esta fue una concesión que le hicieron las potencias occidentales, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, a Rusia y China, en el fondo por la guerra, eh, porque fueron aliados a la Segunda Guerra Mundial, especialmente con Rusia, ¿no? Con la Unión Soviética, de este concepto de la autodeterminación de los pueblos. Me parece que primero la autodeterminación es la autodeterminación de los individuos, y ahí eventualmente puede darse una autodeterminación de los pueblos, pero el individuo tiene que ser protegido por el orden internacional liberal mucho más que una autodeterminación de gobernantes o de estados por sobre los sujetos individuales. Y por eso yo creo que eh, intervenir militarmente en un país que está violando los derechos humanos está más que justificado. Ya, ahí estoy de acuerdo con un par de puntos tuyos. En primer lugar, claro, si tú hablas de esta comunidad que vive de tal o cual manera y un día una hija decide que quiere vivir de otra forma, tiene todo el derecho de irse o de salir cuando cumpla la mayoría de edad, porque cuando es menor vive con sus padres y tendrá que seguir las reglas de los dueños de casa. Con el tema de los Amish, tengo entendido, corríjanme si me equivoco, que hay un momento en que los mandan afuera para que conozcan el mundo exterior y si quieren vuelven, si quieren se quedan fuera. No estoy seguro, corríjanme si me equivoco. Pero como que les dan la posibilidad de poder salir de ahí, si así lo desean. Y respecto a lo último de la autodeterminación de los pueblos, efectivamente es una concesión que se le ha hecho a China, a la Unión Soviética y a la izquierda en general. Hay que tener presente que la izquierda y el comunismo es internacionalista, pero utiliza esta excusa de la autodeterminación de los pueblos para que estos pueblos supuestamente se autodeterminen cuando van en la causa de ellos, porque si no ganó el fascismo, ganó el neoliberalismo, ganó lo que sea. Entonces, esta especie de autodeterminación de los pueblos es una excusa para que no se intervenga cuando un pueblo decide, o cuando se decide hacer una revolución que va por el lado comunista o salgan algunas elecciones de dudosa legitimidad, etcétera. Pero al final todo esto de estas naciones es transitorio, ya que finalmente buscan ir aboliendo lo que es las naciones, y eso está en palabras de Marx, de Lenin, etcétera. Entonces, efectivamente, claro, es una concesión hecha para la izquierda. Pero hay una diferencia ahí entre el internacionalismo liberal y el internacionalismo marxista, que justamente el internacionalismo marxista pretende, o sea, es internacional en cuanto cree que hay una lucha que es común a todos los pueblos, que es la obrera. Entonces ellos quieren unir a los proletariados de todo el mundo para colaborar entre ellos. Ahora, que eso igual es un punto que terminó diferenciando a Trotsky de Stalin, por ejemplo, ¿cierto? Claro. Que finalmente sí hizo una síntesis entre un comunismo más bien nacionalista que internacionalista.
La Tercera Internacional fue un fracaso absoluto, no, era la agenda de asesinato de Stalin, y la Cuarta Internacional también fue un fracaso, que era una especie de religión que adoraban a Trotsky y no hicieron particularmente nada más. Y la Internacional Socialista se convirtió en lo que hoy día es la Internacional Socialista, que son una cosa socialdemócrata que prefiere pactar con el mundo conservador que pactar con el mundo de izquierda dura, como por ejemplo eh, en las políticas que se toman en el Parlamento Europeo. Ahí la socialdemocracia pacta sin ningún problema con el mundo de la derecha popular, ¿no? Que es también lo que pasa en Alemania. O sea, la gran coalición es una coalición entre la democracia cristiana de centro derecha en Alemania y la Unión Social Cristiana, que ya es más de derecha, con la socialdemocracia, con el Partido Socialdemócrata Alemán, y no tiene ningún problema en gobernar juntos. Entonces, al final, esta izquierda socialdemócrata internacional más bien parece, o sea, está dentro de los márgenes del liberalismo, igual que el conservadurismo democrático, más que una izquierda marxista dura, ¿no? Ahora uno podrá decir, bueno, el marxismo se renovó, hay interpretaciones de los que creen que el marxismo pasó a una tesis de marxismo cultural, pero al menos yo es una tesis que no comparto ni en su... La entiendo, pero no la comparto en su visión. Creo que hoy día tenemos una izquierda chavista, podemista, que existe, y uno ve que su agenda, su discurso, sus metas, su lenguaje es muy diferente a la izquierda socialdemócrata. Hoy día lo podemos ver, no es lo mismo decir, no sé, pues el discurso de Gabriel Boric que el discurso de Ricardo Lago, ¿no? Tienen fines diferentes. Uno podría estar perfectamente considerado dentro de un aliado al liberalismo y el otro es claramente un contrincante al liberalismo, ¿cierto? Lo mismo pasa con el mundo de la centro-derecha. Uno podría considerar que, no sé, Alaman o Jaime Belolio, que están en partidos conservadores, son parte de la centro-derecha y son parte de un discurso liberal, globalista, adaptado al mundo, etcétera, pero uno ve, no sé, por el mundo de José Antonio Cast, o más a la derecha, Movimiento Social Patriota, o Capitalismo Revolucionario, Nacional Libertario, y todos estos grupos más pequeños, son grupos que quedan fuera de esta alianza, de esta alianza liberalmente comprensible, si se quiere. Quizás José Antonio Cast tendrá, el Partido Republicano tendrá elementos que son básicamente el gremialismo renovado, pero hay otro elemento, y ahí no sé si Camilo está, de qué lado está, pero si ya se declara antiglobalista, me parece que está dentro del margen que ya no pertenece a este liberalismo comprensible que puede ir desde la derecha conservadora hasta la centro-izquierda socialdemócrata, ¿no? A ver, con el tema de la centro derecha y la socialdemocracia que actúan juntos, bueno, con la socialdemocracia es un socialismo que busca llegar al socialismo por otra vía, nomás son distintas corrientes dentro de una misma ideología, y por eso se pelean entre ellos. No es que Boric se pelee con Lagos porque uno sea socialista y el otro no, sino que son distintas corrientes. Pero al final todas van más o menos para lo mismo. La socialdemocracia con esta derecha, centro derecha como la alemana, están dentro de una misma línea, y que ambos van en pos de la agenda globalista, siguen las directrices de la ONU, adhieren a todos estos pactos que van de la ONU, meten inmigrantes, van con las políticas de género. Son esta derecha cobarde, como les llaman. Lo mismo ocurre acá. O sea, da un segundo. La derecha que hay acá no es derecha. Ya Chile Vamos no es de derecha, salvo un par de personas que puedan ir quedando algunos resabios. Belolio no es una persona de derecha, adhiere a todas las ideas de izquierda, salvo que le quede algún resabio en algunos puntos. Pero derecha ya no son. Es que hay que preguntar eso, Camilo, porque tú dices que, de alguna manera, encarnando en Boric en Lagos, esta diferencia que son distintos en forma, pero en el fondo buscan lo mismo. Pero después dices que este mundo conservador, esta derecha tibia, si se quiere, busca lo mismo que la socialdemocracia.
Yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que no estás haciendo la distinción entre dos agendas absolutamente distintas y dispares. Yo creo que sí, desde Jaime Belolio a la mano, lo que es Chile Vamos, hasta el mundo de Ricardo Lagos, la concertación, quizás no Bachelet, pero sí la gente como Oscar Landerreche o los Walker o Rego de la ADC o el PPD de Ricardo Lagos Weber y todo ese mundo que sería Pedro Sánchez, que serían la socialdemocracia como razonable, entre comillas, para un liberal. Todo ese grupo, todo está de la centro derecha hasta la centro izquierda, de la derecha a la centro izquierda, son grupos que al final obedecen a una agenda que yo diría que no es marxista, que es profundamente liberal, que es, eh, que claro, que es antinacionalista, anticonservadora, anti un montón de cosas, y estoy de acuerdo en el punto, pero al mismo tiempo es antimarxista. Es antidictadura del proletariado, es antiestalinista, es no sé, antisocialista, del socialismo real, no del socialismo duro, busca maximizar la propiedad privada, no le acompleja en exceso la desigualdad, es una agenda que la misma izquierda, argumentando parecido a ti, son los que le siguen el juego a Estados Unidos de alguna manera. Y ahí tú podés criticar a ONU, pero desde la izquierda hace lo mismo con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. O sea, si asumimos ambas críticas, sumamos la crítica de esta izquierda podemista, Boric, Corbyn, qué sé yo, socialismo del siglo XXI, y pescamos la crítica nacionalista conservadora tuya, de José Antonio, de Putin, de Trump, de Bolsonaro, si entendemos estas dos críticas, entendemos que ambos son puntos que están fuera de lo que sería esta agenda globalista que incluye hasta centro derecha light, como decís tú, hasta centro izquierda socialdemócrata, que es la agenda liberal. Pro inmigración, pro disminuir las atribuciones del Estado-Nación en favor de una agenda global, de un derecho internacional, etcétera. Entonces, son una agenda que, si somos intelectualmente honestos, no podemos llamarla eh, marxismo. ¿Sí? Lo tenemos que llamar por su nombre, que es el proyecto liberal de los últimos 300 años. Es el proyecto, si se quiere, de los primeros o 400 años de los liberales que querían disminuir el poder de la Iglesia Católica, que en general estuvieron bastante asociados al Imperio Británico, que estuvieron asociados al capitalismo industrial, que estuvieron asociados a las independencias de la Revolución Francesa, de la independencia norteamericana, de la independencia de Latinoamérica, que dieron una lucha contra el marxismo durante el siglo XX, que se unieron para eliminar los fascismos, los nacionalismos de extrema derecha, también en la primera mitad del siglo XX, y después usar la guerra como entonces es la agenda liberal de los últimos 300. Y yo creo que todo organismo, ONU, Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y todas estas organizaciones internacionales son parte de la agenda liberal de los últimos 300 años. No, ahí yo discrepo totalmente contigo. Si tú crees que el comunismo cayó con el estalinismo, estamos mal. O sea, lo que cayó fue una de las tantas ramas de lo que es el comunismo. O sea, el comunismo incluso antes del marxismo. Están en todos estos socialismos utópicos, etcétera. Viene la primera internacional, que ya es marxista, la segunda. La tercera internacional, el año 19, ahí, aparte del estalinismo, que surge porque Lenin, para bien o para mal, muere antes y lo sucede Stalin, que no quería que lo sucediera. Surge también el espartaquismo con Rosa Luxemburgo, el austromarxismo, el revisionismo. Más tarde aparece el maoísmo, el trotskismo y el foquismo, que es el Che Guevara, este último. Paralelamente al estalinismo surge lo que derivó a lo que hoy es el neocomunismo, mal llamado marxismo cultural. Está ahí con Lukács, Davorin, Bloch, Kortz, Felix Weil, que viene del austromarxismo, financió a estos de la escuela de Frankfurt, y paralelamente está Gramsci, que va a desarrollar las teorías de Antonio Labriola. Después vienen Althusser, Henry Lefebvre y finalmente la escuela de Birmingham, y todo esto termina confluyendo en el neomarxismo y se va mezclando con distintas corrientes filosóficas, que es el neohegelianismo, neopositivismo, existencialismo, estructuralismo, deconstruccionismo, etc. Y van mutando. Hoy día la derecha cobarde o derecha progresista que va en esta misma línea con la izquierda progresista también, porque no es liberal esta agenda, es una agenda progresista, está pensando así porque les cambiaron las categorías de pensamiento, y esto fue gracias a este
marxismo cultural, o sea, el mal llamado marxismo cultural. Se infiltraron en todas las instituciones, fueron cambiando todas las categorías de pensamiento, muy lento, pero se va notando. Esto no es algo que aparezca espontáneamente, estos son procesos discursivos. Y finalmente, la derecha ya dejó de pensar como derecha y piensa igual que la izquierda. Y están adhiriendo a esta agenda que es de la ONU, que no es liberal, es una agenda totalmente totalitaria, ya que va a controlar todos y cada uno de los aspectos de la vida de las personas, como bien indica la misma Agenda 2030, que es de carácter conexo, integrado, indivisible, de carácter de alcance mundial, perdón, y de aplicación universal. Y se va a aplicar en todos los ámbitos de la vida, como el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito ambiental. Todo lo que es las Naciones Unidas, y aquí esto no está tan, lo que vemos hoy, lejos del pensamiento estalinista. Hay un libro bien interesante que se llama Cómo el comunismo, el espectro del comunismo está rigiendo nuestro mundo. Y en el capítulo 17 habla de la globalización, que es el comunismo en su núcleo. Y aquí te explica un poco, como el comunismo es internacionalista, habla aquí un señor que es el autor de esto, que es Edward Griffin, y explica 5 puntos básicos de la propuesta de Stalin. Y aquí vamos a ver bastantes coincidencias con lo que estamos viendo hoy en día. Por un lado está confundir y desorganizar las fuerzas del capitalismo en todo el mundo. O sea, empezáis a tirar tratados, acuerdos, vas dividiendo en bloques, tienes un montón de tendencias de distintos lados. Uno es comunista, el otro es comunista, pero no lo es, como China aparentemente, pero son partes de distintos procesos. Después tenemos aquí, después de eso, dividir a todas las naciones bajo una sola economía mundial. Y para esto primero hay transiciones, que hay dividir al mundo en distintos grupos regionales, como la OTAN, SEATO, la OEA, que es una etapa de transición al gobierno mundial total. Y las poblaciones van a ir abandonando poco a poco sus lealtades nacionales para tener después una noción vaga de lealtad regional y llegar a una autoridad mundial. Y acá, como te comentaba, el tema de la Agenda 2030 es integrado, indivisible, alcance mundial y aplicación universal. Habla de una gobernanza mundial. Todos estos países que adhirieron van a tener que rendirle cuentas a la ONU, que es un foro político de alto nivel. Si te fijas, la ONU tiene comisarios, comisionados y representantes que son de la misma naturaleza que los comisarios de la Unión Soviética. Mira, ya el logo de la ONU es igual. Si haces un análisis de inteligencia vas a ver que es igual y muy similar al de la Unión Soviética también. Entonces lo que vemos hoy no está tan alejado de lo que es el plan de Stalin. Aquí hay un documento que es de la CEPAL, que habla también reorganización de la economía y de la política internacional. ¿Te acuerdas esto de dividir al mundo en distintos bloques? Bueno, aquí habla dividir en bloques la política y economía internacional en distintos bloques. Es un documento que se llama La Revolución de los Datos y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Lo puedes encontrar en la página de la CEPAL. Y aquí hay distintos, como ejemplos, te muestra distintos tratados internacionales, que está el TPP, que es para esto de América, está el TTIP, el RCEP y el BRICS, que son tratados comerciales para distintos bloques en distintas partes del mundo. Entonces aquí ya estás teniendo una fragmentación del mundo en distintos bloques. Y este tema, por ejemplo, de la inmigración y todo, es parte también de la agenda progresista, que busca disminuir y eliminar la desigualdad a nivel global, en los países y entre los países. O sea, ¿qué es esto? Redistribución de la riqueza en los países, y habla en todos estos puntos de la Agenda 2030, del cual el TPP es parte, y nos obliga como tratado, además, a adherir a esto, porque eso es lo más grave de este famoso TPP, porque la agenda es un plan de acción solamente, pero este tratado nos obliga a comprometernos con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, disminuyes la desigualdad a nivel
de los países, redistribuyendo la riqueza, eso es socialismo, dicho con otras palabras, y entre los países, tirando plata de los países desarrollados a los subdesarrollados y a la vez llevando esta población migrante, esto está escrito ahí, a los otros países y vas bajando el nivel de los países que están en buenas condiciones, porque son siempre personas del tercer mundo y van tercermundizando estos países del primer mundo a los cuales van llegando. Entonces esto de liberal no tiene nada, esto es progresismo, que es otra cara distinta del socialismo. Si vamos viendo también todos los distintos secretarios generales que, con esto termino, los distintos secretarios generales que ha tenido las Naciones Unidas, todos ellos han sido o sin partido de carácter progresista o socialista y comunista declarado. Alger Hiss, que fue uno de los redactores de la Carta de la ONU, era norteamericano, pero posteriormente fue descubierto que era un espía y agente de la Unión Soviética. El actual secretario general, Guterres, es socialista y ha sido presidente y vicepresidente de la Internacional Socialista. O sea, lo que hay detrás de todo esto es una especie de socialismo, no es liberalismo. Hartos puntos que responder. Voy a partir de atrás para adelante. Sí, es verdad que hoy día Gutiérrez es militante de un partido socialista portugués, que al mismo tiempo, bueno, y él fue presidente de la Internacional Socialista. Ahora, recordemos que este Internacional Socialista también están tipos como Guaidó, que fueron apoyados por Donald Trump y otros personajes a nivel internacional, que no tienen que ver con el nacionalismo, con el socialismo de otros grupos ideológicos estilo socialismo del siglo XXI. Son más bien socialdemócratas. Yo estoy en contra a nivel político de que el Internacional Socialista tenga tanto poder dentro de la ONU, pero recordemos que es una especie de juego de equilibrios, porque en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, la mayoría de las personas que la han dirigido el último tiempo han sido de partidos conservadores, sea del Partido Republicano francés, sea del Partido Republicano norteamericano, sea del PP español, sea del Partido Popular o de la Democracia Cristiana Alemana. En general, los organismos internacionales que tienen que ver con la economía han estado manejados por la derecha de los países occidentales, mientras que los que tienen que ver con la política social han estado más bien asociados a la centroizquierda del Internacional Socialista o con pensamiento cercano a partidos socialdemócratas occidentales. Eso es verdad. Pero tú partiste, y ahora voy a volver al inicio de tu intervención, partiste diciendo que existían distintos tipos de marxismo, ¿cierto? Estoy de acuerdo. Pero el salto lógico a decir que todo el mundo progresista es otra corriente de socialismo, por sobre decir, por ejemplo, que el progresismo es una corriente de liberalismo, o incluso podríamos, y aquí quiero ir al inicio de la historia de la izquierda. Es verdad que la izquierda existió 200 años antes de Marx, y no solo con los socialistas utópicos franceses, sino la izquierda como ideología igualitaria era originalmente, tenía dos papás. La izquierda tiene dos papás, como Nicolás. Que uno era las revoluciones liberales, eran las revoluciones liberales inglesas, de la Revolución Gloriosa y la revolución y toda la guerra civil que se dio en 1648 en Inglaterra, que estaban los Levelers, por ejemplo, que eran la versión más radical y más igualitaria de los revolucionarios liberales, en los cuales estaba John Locke y compañía, ¿no? Pero también hay una unión no menos curiosa entre el igualitarismo, o sea, la izquierda originaria, y el cristianismo. Incluso te diría el catolicismo. El protosocialismo más serio que existió en Occidente se dio en la utopía de Tomás Moro, inglés, católico, sacerdote, santo. Y esto fue recogido por los puritanos ya protestantes británicos. Entonces uno se encuentra con personajes bastante igualitarios, por no llamarlo protosocialistas, dentro de la que emanan del pensamiento primero católico y después cristiano protestante puritano.
Y de ahí nace un poco esta izquierda que después es recogida por los izquierdistas utópicos, pero que también le van agregando elementos liberales. Recordemos que uno de los principales intelectuales de la izquierda previa a Marx era Rousseau. Y Rousseau estaba fuertemente influenciado por liberales como John Locke. Entonces encontramos que en el origen de esta izquierda previa al marxismo hay mucho de liberalismo y hay mucho de cristianismo. Evidentemente configuran su propia familia ideológica, que es el igualitarismo, en las cuales ahí va a entrar el marxismo que va a invadir gran parte de la izquierda a nivel intelectual, ¿no? Ahora, decir que los que recogen el pensamiento de izquierda igualitaria son todos marxistas es un error histórico y genealógico. Yo diría que mucha parte de este progresismo tiene más inspiración liberal que inspiración marxista. Y yo haría una distinción entre este progresismo, incluso los existencialistas franceses y todo este grupo, incluyendo a Foucault y a otros grandes pensadores de esta izquierda deconstruccionista, si se quiere, haría una distinción con el neomarxismo. El neomarxismo de Chantal Mouffe y de Laclau tiene una tesis bastante clara, y esta tesis gramsciana que es reemplazar la guerra de clases, la lucha de clases, por otro tipo de binarios, sean homosexuales contra heterosexuales, negros contra blancos, y sobre todo mujeres contra hombres, ¿cierto? La mujer sería el proletario, el hombre, el patriarcado, sería la superestructura burguesa que impondría esta lucha. Tanto Chantal Mouffe ha influenciado mucho al partido Podemos, por ejemplo, español, que también influenció mucho sobre la izquierda latinoamericana y el Foro de Sao Paulo a través de Chávez. Y la CLO influenció mucho el populismo kirchnerista, donde hay ciertas correlaciones. Y un kirchnerismo que es peronista, que tiene su origen, por un lado en Gramsci, por otro lado en Mussolini. Entonces encontramos que de nuevo se encuentran fusiones de esta izquierda y es muy distinta, insisto, la izquierda neomarxista de lo que se llama malamente el postmarxismo o marxismo cultural o todas estas etiquetas que le han dado a este liberalismo globalista con que en alguna de sus ramas, como la socialdemocracia, tienen elementos igualitarios o no liberales, si se quiere, o con influencia de izquierda, pero decir que es puramente marxismo, yo creo que es un error histórico. Con respecto a los lineamientos que decís de Stalin, me parecen, no quiero ser peyorativo, pero un poco absurdo esa tesis, porque de alguna manera decir que se va a fragmentar el mundo en bloques. Bueno, esos son los países, ¿no? Esos son justamente los países. Hoy día tenemos 200 y tantos países en el mundo y esos son bloques. Bloques regionales, habla. Bloques regionales. Y los bloques regionales son unión de países que existían previamente, o sea, que se dan de forma cultural. O sea, el Islam, todos los países que eran tres etnias diferentes, los turcos, los persas y los árabes, se unieron en un bloque regional que estaban bajo no sé el yugo, pero bajo la identidad común del Islam. La Europa cristiana que se fue a las cruzadas se unió bajo un elemento cultural que fue el cristianismo. Da lo mismo si fuera ortodoxo, si fuera cristiano, si fuera católico, si era Roma, si fuera